Bueno, muy bien, las 20:38 estamos aquí en la segunda parte de la Mesa del Poder. Estamos con Alejandro Cancelar, estamos con Rubén Rabanal en Buenos Aires, nosotros aquí en los estudios de MZ Radio y vamos a invitar a un entrevistado con quien vamos a charlar sobre todo la situación económica y las perspectivas del país. Está en línea el economista Martín Redrado. ¿Cómo le va, Redrado? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bien, lo saluda también Alejandro Cancelar y Rubén Rabanal, que están en Buenos Aires. Estamos en Buenos Aires y en Mendoza, transmitiendo hoy. Muy bien, adelante. ¿Cómo estás, Martín? Hola Martín, buenas noches. Hola, placer de escucharlos. Bueno, rompo el fuego yo. Básicamente, Redrado, creo que la pregunta obligada, estamos ya en la antesala de los números de la inflación del mes de marzo, que dice que va a estar por arriba del 6%. Y para que la gente que lo está escuchando fundamentalmente, a ver si logramos entender, digamos, por qué está pasando lo que está pasando y por qué, digamos, estos picos de inflación que estamos teniendo en el 2022. La política económica no tiene una receta antiinflacionaria que realmente dé en el blanco para poder bajar estos índices que van creciendo ya año tras año. Lamentablemente, si uno mira la última década, vemos como al principio de la década pasada teníamos una inflación de alrededor del 25%, después fue subiendo un escalón del 35%, luego un 50%, ahora un 60%. Es decir, escalón por escalón, y ha habido distintos instrumentos, probablemente una visión parcial de cómo se resuelve el problema inflacionario, muchas veces tratando de utilizar atajos como precios cuidados, controles, utilizar el tipo de cambio, es decir, atrasar el precio del dólar para ponerle un techo a los precios de los productos importados, o subir la tasa de interés, es decir, siempre instrumentos que solos no tienen ningún efecto, no atacan las causas de la inflación, y entonces las expectativas de la población, del comerciante que nos está escuchando, es que no tiene ningún parámetro para precios, no hay anclaje de las expectativas de inflación. Entonces cualquiera hoy que pide un presupuesto para un emprendimiento que esté realizando, no tiene ningún parámetro, no tiene ningún anclaje, y esto es porque la política económica no está proveyendo ese sendero que es necesario para darle predictibilidad a la política de precios que debe tener un país. Uh-huh. Alejandro, Rubén. Ahora, Sí. bueno, dale Alejandro, dale. No. No, lo que yo preguntaba, Martín, es, bueno, en esto estamos. Ahora, ¿qué perspectivas hay de que si no hay un cambio básicamente en la concepción económica que tiene este gobierno, y si hace algún maquillaje más, pero siempre dentro de la misma línea, vayamos a tener algún resultado distinto al que estamos viendo? Sin duda que no, y los problemas se van a agravar, porque este año sin duda también tenemos que sumar el incremento de los precios de materias primas, que reitero, si hubiera una buena política antiinflacionaria, permitiría anclar y los precios, sino que estén ahora como un barrilete. Y con desafíos, Rubén, importantes en el muy corto plazo. La Argentina tiene un déficit energético, ya lo estamos viendo a los productores en el campo, el faltante gasoil frente a la cosecha, el levantamiento de la cosecha gruesa, que es muy importante y que tiene hoy precios muy favorables para la Argentina, y más aún después, cuando llegue el invierno, vamos a tener que importar aproximadamente entre 55 y 60 buques gasificadores para poder traer gas desde el exterior y alimentar nuestras fábricas y nuestras casas. Y hoy eso no lo tenemos, y probablemente tampoco tengamos los dólares para importarlo. Con lo cual, la situación en materia de precios y en materia de crecimiento económico, digamos, no tiende a mejorar, sino tiende a complicarse en el futuro inmediato. Martín, Alejandro te saluda. ¿Cómo es que todavía hay algunos dirigentes políticos de primerísimo nivel institucional, no digo de primerísimo nivel,
pero sí desde lo institucional tienen un peso específico muy importante, inclusive gobernadores, que insisten con el precio autóctono de las materias primas que exportamos, que todavía sigan discutiendo la validez de los precios que nosotros tenemos que pagar, o la carne, o la harina, o el aceite. ¿Por qué crees que todavía no superamos estas discusiones y tampoco encontramos un mecanismo económico viable para regular también todos estos precios? Bueno, ha predominado hasta ahora la filosofía de reprimir la demanda, de actuar con políticas de represión económica, y yo estoy convencido que la clave es políticas de estímulo, políticas de incentivo. ¿Cómo se solucionan los problemas de precio? Generando más oferta, generando más incentivos para que se pueda producir más alimentos, para que se pueda producir más trigo, para que se pueda producir más harina, para que se pueda producir más carne. Y yo creo que de esto se sale primero con una figura fuerte en materia económica, es decir, no podemos seguir con esta partición que tiene el Ministerio de Economía. Se necesita alguien que tenga la capacidad y la responsabilidad de poder tener todas las variables económicas en su cabeza y bajo su control, y obviamente con un equipo importante y solvente que lo acompañe. Y además, en este contexto de crisis de confianza, que esto todavía no lo hemos hablado, pero una precondición para resolver los problemas que tiene la Argentina es recobrar la confianza y darle previsibilidad a la política económica y social, y para esto se necesitan leyes del Congreso que respalden una política económica, un equipo económico, un ministro de Economía que tenga la responsabilidad y por supuesto que pague las consecuencias de las políticas. Los ministros, en definitiva, son secretarios de Estado y están a tiro de decreto del presidente, y por lo tanto no hay que tenerle miedo a que haya un equipo con un plan económico y que tenga la capacidad y por supuesto que tenga la necesidad de rendición de cuentas. Su pregunta clave, Alejandro, es generar políticas con mayor oferta. Le digo, en términos de leyes, para ser específico, yo propondría una ley que reduzca las retenciones a cero de todas las exportaciones argentinas del incremento. Es decir, si usted produce hoy 100 unidades de lo que sea y paga tanto de retenciones, bueno, sobre el incremento, si este año exportó 110, sobre el 10, las 10 unidades adicionales, que pague cero. Esta es la manera de, con leyes, con plan, equipo. Acá le estoy dando simplemente un ejemplo de cómo se resuelve este problema de inflación, de este problema de restricciones que le ha puesto la política económica y que sin duda ha demostrado que no da con los resultados que Argentina necesita. Bueno, ahora, y en ese escenario, a ver, se me desprende una pregunta, ¿no? Con la necesidad de un ministro de Economía fuerte. ¿Entonces tiene que ir Guzmán? No, mire, yo no hago, eso es una decisión del presidente y yo estoy como hacedor de políticas públicas, creo que lo mejor que puedo hacer, como hice hace un instante, es proponer soluciones. Es decir, Argentina tiene salida y el mundo además, en un contexto tan complejo y lamentable como el que tenemos ahora, pero le da a las cosas que produce Argentina, alimentos y energía, una nueva oportunidad. Entonces, yo no estoy para discutir personas, eso lo tiene que decidir el presidente. Por supuesto, ustedes como analistas de la realidad, perfecto que lo digan. Me parece que en un momento tan difícil para la Argentina, lo mejor es que cada uno pueda aportar lo que tiene. Yo puedo aportar ideas, proyectos, propuestas, porque sé hacer políticas públicas. A eso me he dedicado. Ahora desde la función privada ayudo a empresas a invertir, a que puedan crecer. Pero me parece que en un momento tan difícil discutir nombres, por lo menos desde mi punto de vista, creo que no ayuda a una situación que ya es muy compleja. Ahora, Martín, acá hay nombres que están ligados al sistema. Es decir, ¿existe alguna posibilidad, por ejemplo, de que sigamos ensayando con este tema de tener un ministro que tenga solo el poder de salir afuera y hablar de bonos y de la deuda y no tenga poder
de decir qué hay que hacer con las tarifas, o no tenga poder de ver cuáles son las políticas productivas, porque eso es en otro ministerio que está aislado, o tenga que estar negociando políticamente o mendigando apoyo, como lo hizo esta misma noche Martín Guzmán. Acaba de decir una frase que a mí me resulta bastante increíble. Dijo, vamos a seguir gobernando con quien apoye este plan económico, este programa económico. Es decir, es casi que está mendigando este apoyo. Digo, acá un poco la figura tiene que ver con el organigrama también. Espérame, otra cosa. A ver. Martín nos puede contestar a los dos. ¿Y cuánto es la complejidad de la política? Porque Medrado dijo la importancia de tener un aval político importante. Y tenés la máxima expresión del poder político del gobierno poniendo en tela de juicio un montón de cuestiones que tienen que ver con la economía diaria y también cuestiones personales, porque con cada persona que discutió en el pasado, por más que haya vuelto a hablar, de nuevo vuelve a discutir. ¿Cómo se sale esto? Bueno, sin duda se necesita un ministro que tenga todas las variables, que tenga una visión de equilibrio general, que tenga una visión integral de los problemas económicos y sociales, porque también es cierto que muchas veces se hace política económica y después se mira qué hacemos con el costado social, y tratar política económica y social es un todo, ¿no? Esto es como cuando uno va a un médico del corazón y el médico obviamente le va a analizar no solo los problemas que tenga de corazón, sino los problemas estomacales, en su sistema nervioso. Es un todo cuando se hace política económica y social, y esto sin duda ha sido una de las falencias que hace mucho tiempo tiene el hacer política económica en la Argentina. Con lo cual, no es solo, sin duda es un problema de organigrama, hay que darle a alguien la responsabilidad y que se haga cargo y que tenga que rendir cuentas. Y obviamente si no funciona, será su responsabilidad rendir cuentas, explicar, y si no resulta convincente, bueno, los ministros son en definitiva fusibles. Claro, ahora bueno... Pero termino con la segunda pregunta. ¿Cómo Argentina recupera la credibilidad, digo, más allá de las personas? Bueno, yo lo que propongo es que discutamos qué leyes en materia económica y social necesita la Argentina. Yo he conversado de distintas 5 leyes que son modestamente las ideas que tenemos y humildemente con mi equipo en Fundación Capital. Seguramente puede haber otras que sean superadoras de esto, pero estoy convencido que hay 3 elementos que deben darse para que Argentina salga de este atolladero: un equipo económico solvente, un programa económico integral, un programa económico y social integral, y leyes que respalden y que marquen un camino, y leyes que sean aprobadas no solo por el oficialismo, sino también por la oposición, para que marquen que todos estamos tomando la misma ruta, todos los argentinos estamos tomando la misma ruta. Algunos caminarán más despacio, pero todos en el mismo sendero. A ver, no se escuchó, Alejandro. Que el tema del FMI lo votó casi toda la oposición y lo votó casi todo el oficialismo, pero la parte central del oficialismo no lo votó y todos los días dice que va a fracasar. Este es el gran problema. No, distingamos qué se votó, Alejandro. Lo que se votó fue aprobar el endeudamiento. Justamente el problema que hubo en el Congreso es que no, y que lo cual fue un error muy serio de primero tratar de aprobar la carta de intención, porque ni las autoridades del Fondo Monetario, no había ningún precedente, no había ningún pedido del Fondo Monetario de aprobar la carta de intención, ni tampoco tenía precedentes, ni en el mundo ni en la Argentina. Y nadie se iba a hacer cargo de un programa que no negoció, que no participó. Por lo tanto, parece que tuvimos un desgaste innecesario, pero seamos francos y precisos. Lo que se aprobó fue simplemente, y no es menor, ¿no? Porque en muchos otros casos el endeudamiento con el Fondo Monetario se tomó en soledad del Poder Ejecutivo. Lo que aprobó el Congreso en su mayoría fue, está bien, vaya adelante, está aprobado el endeudamiento, no el contenido del programa.
Ahora, Alejandro, ¿no le faltaría también a esas cosas que habría que hacer para superar el problema, particularmente de la inflación, la cuestión política también? Digo, y una cuestión donde, bueno, en un país tan presidencialista como la Argentina, esa autoridad, ¿no es importante tener en cuenta y es lo que en este contexto actual de Alberto Fernández agrava el problema? Perdón, le preguntó a Alejandro. No, a vos te pregunté, sí, a vos. Sí. No, a ver, vuelvo a decir, me parece que acá yo no estoy para discutir nombres. Creo que me parece perfecto que lo hagan ustedes como analistas de la realidad política económica argentina. Yo creo que lo que puedo aportar en este momento son ideas, propuestas, proyectos. Y digo, bueno, más allá de las personas, lo que se necesita es plan, equipo, leyes. Si tenemos esto, creo que tenemos una posibilidad de hacer las cosas distintas de lo que lo venimos haciendo hasta ahora y salir de esta crisis que por ahora no muestra signos de mejora. Ahora, Martín, en ese tren, entonces, no te vamos a, por lo menos yo no te saco de esa, está bien. 6% de inflación es lo que oficialmente se está confirmando esta noche, digamos, obviamente ya el ministro debe tener alguna información, pero ya está diciendo, lo dijo Martín Guzmán hace minutos, que la inflación de marzo va a dar arriba del 6%. ¿Cuánto tiempo, saquémoslo Guzmán del medio, eso lo Guzmán en esto lo dijo nada más, cuánto tiempo, independientemente de la paciencia o no de la gente, se puede aguantar una espiralización de este tipo sin tomar medidas? Sin duda los tiempos se van acortando y la otra variable que debes poner sobre la mesa en el corto plazo son las paritarias, porque en definitiva lo que estamos midiendo es la capacidad de compra que tenemos los argentinos todos los meses cuando recibimos nuestro sueldo y vamos al supermercado. Entonces la pregunta entonces es, luego de que conozcamos el número de inflación, bueno, ¿cómo se van a comportar las paritarias? Y si estas van a ser suficientes como para poder llenar el changuito del supermercado todos los meses, y bueno, eso va a determinar también el nivel de aguante que tenga la población en el futuro inmediato. ¿No hay riesgo de que, por ejemplo, esa negociación paritaria los empresarios después lo trasladen a precios también? Bueno, sí, es probable también. Mi visión es que lamentablemente la economía después del rebote, no entramos en un proceso de crecimiento, tuvimos un rebote, o podríamos llamar el rebote una pelota desinflada, que tuvo la economía argentina el año pasado, porque ni siquiera recuperamos los niveles, por ejemplo, salariales, tanto en los trabajadores formales como en los trabajadores informales, que se tenían en el primer trimestre de 2018. Todavía estamos por debajo del salario real, la capacidad de compra que tenemos los argentinos, y si nos remontamos a el ingreso por habitante, estamos igual que en el 2007, ¿no? Con lo cual esto marca el nivel de escepticismo que tiene nuestra población. Por lo tanto, si seguimos con esta dinámica, los tiempos sin duda son cortos y tendrá que ver con la pérdida de salario real que tengan los trabajadores. Y lo que nosotros vemos con mi equipo Fundación Capital es que lamentablemente este rebote, al no estar montado en una estrategia de crecimiento, nos va a llevar a una caída del nivel de actividad. Entonces, en algún momento los precios van a dejar de subir porque la recesión, porque la caída en el nivel de actividad, es decir, cuando un trabajador vaya al supermercado y no le da el poder de compra para comprar los elementos básicos, bueno, esos productos no se van a vender y por lo tanto esos precios no van a poder aumentar. Alejandro, Rubén, ¿alguna pregunta más? Dale, Alejandro, dale. Rubén, yo quiero insistir sobre un tema que quizás es el meollo de la cuestión. El oficialismo se armó por una cuestión electoral, pero las rencillas pasadas no se saldaron y en cada cuestión vuelven a aparecer. Entonces, ¿no es mejor dejarle todo a la persona que
impulsó llamando el Frente de Todos, por más que a mí no me guste y crea que es una decisión económica mirada equivocada, porque suponte que te llaman a vos, Martín Redrado, y vos ya tuviste una discusión con la vicepresidenta. En 2 segundos se rompe esa relación, lo está demostrando todos los días. Entonces, no sea que puede llegar a convocar, no es de su absolutísima confianza. Es una opinión, Alejandro. Yo vuelvo a decir, me parece que es una observación. Claro, lo que Alejandro dice es, bueno, listo, dejémosle el Ministerio de Economía en manos del kirchnerismo, listo, ya está. Si cualquier persona... Bueno, a ver, yo sinceramente a esta altura creo que estamos tan complicados que prefiero, en lugar de discutir personas, discutir ideas y proyectos. A ver, qué ideas, qué proyectos tiene lo que usted dice en el kirchnerismo en materia de política económica? ¿Es control de precios? Digamos, volvemos a la pregunta de Rubén de hace un rato. Y mire, si sí, con control de precios, con represión cambiaria, con represión económica, tratando de controlar absolutamente todo y reprimir a aquellos que supuestamente tienen una conducta que no es la que se quiere, a mi juicio vamos a repetir más errores y a que se acelere el proceso de crisis. Yo lo que creo acá que hay que discutir, bueno, cuál es el proyecto, cómo sacamos a Argentina de la crisis, cuáles son... Yo tengo una muy cortita final. ¿Cuáles son las medidas que hay que tomar? Yo estoy para discutir eso. ¿Qué medidas hay que tomar? Yo le puedo decir cuáles son las medidas que hay que tomar y qué respaldo y qué equipo lo debe tener. Habrá otros que tengan mejores ideas, bueno, bienvenidos. Creo que un ámbito como el que ustedes están proveyendo, lo que puede generar es debate y ojalá síntesis o no, o que quien tenga el poder político lo lleve adelante, y si le va bien, lo aplaudiremos. Yo creo que seguir con este tipo de recetas nos lleva a estancamiento económico, con más inflación y por lo tanto con más pobreza. Ojalá me equivoque. De una cortita, muchas veces en la historia reciente te pidieron ayuda, a veces asumiste cargos, otras no. ¿Estás con ganas de ayudar? Yo tengo ganas de ayudar a la Argentina. Yo tengo ganas de ayudar a la Argentina, Rubén, pero no a una facción política. Creo que hoy necesitamos políticas que representen, y por eso dije hace un rato que las leyes que deben respaldar un programa económico deben ser votadas por oficialismo y por oposición. Ustedes dirán, es muy difícil. Bueno, discutamos la base de... Ya pasó, en otro momento se hizo. Se logró. Se hizo bueno, por eso lo que yo estoy haciendo es una lectura de nuestra historia, no estoy inventando nada. Digamos, porque cuando tuvimos serios problemas, yo rescato 3 instancias con distintas, si querés, ideas, y con una con la que yo me identifico más en particular, que es con el Plan Labaña. Pero, digamos, ¿qué tuvo Roberto Labaña? Tuvo una visión integral, tuvo un programa económico y social donde la Argentina crecía y donde bajó la tasa de inflación, pero también hay otros que querrán remontarse a Domingo Cavallo, ¿y qué tuvo Labaña? Un plan, un equipo y leyes. La ley de emergencia económica que estuvo respaldada por oficialismo y por oposición. Lo mismo pasó con Domingo Cavallo en 1991 con la ley de convertibilidad, y lo mismo pasó remontándonos a algo que se ha vuelto más conocido en los últimos tiempos, pero todos los economistas lo conocíamos, que es el Plan Austral de Surruil en 1985, con la ley del desagio que desindexó la economía, y eso nos permitió llegar en 2 años a una tasa de inflación razonable para nuestro país. Bueno, parece que esos datos objetivos hay que poner en la cancha para sacar a la Argentina de la crisis. Ley, equipos y programa económico integral. Estamos bien, Redrado, muchas gracias, es muy amable. Les mando un saludo para todos, muchas gracias. Un abrazo grande. Martín Redrado, el economista, hablando de la situación del país. Bueno, y estamos cerrando, vos recién, Rubén, lo decías, con el propio Guzmán diciendo estoy más firme que nunca y el presidente me da todo su respaldo. Esto lo dijo hace un rato en C5N, ¿no? Lo dijo hace un rato en C5N, dijo, ahora enseguida ya en MDZ van a tener las declaraciones, todas las declaraciones de Martín Guzmán esta noche, ya las estamos subiendo. Dijo que tiene respaldo del presidente. Frase 3 rapiditas porque sé que te estoy ocupando el espacio. Sí. Que tiene todo el respaldo del presidente. El respaldo que me da el presidente es una obviedad, dijo.
Exactamente. Sí. Dijo que va a gobernar con la gente que esté alienada, Bueno, alineada. sí, se entiende igual, sí. Perdón, Sí. alineada con el programa económico, perdón. Lo podría haber dicho igual, ¿eh? Lo podría haber dicho tranquilamente, alienada, sí. También. Sí. Y el tercer punto, además de dentro de las declaraciones, es que ya reconoce que la inflación de marzo está arriba del 6%. Claro, sí, Perdón, bueno, estamos. Sí. va a gobernar con los que están alineados. ¿Van a echar a los Federicos que están en la Secretaría de Energía? Difícil que ocurra eso. Difícil. Perdón, Sí. perdón que me estás preguntando, chicos. Hasta luego. Un abrazo, Alejandro. Un abrazo. Gracias, Chau, Rubén. Nos encontramos el viernes. Fue la Mesa del Poder, hoy con la presencia de Martín Redrado y con nuestros compañeros Rubén Rabanal y Alejandro Cancelar. Nosotros nos reencontramos mañana a las 7 de la mañana, siendo Uno Nunca Sabe, y si no, los esperamos el viernes, otra vez, con la Mesa del Poder a partir de las 20. Chao, gracias, buenas noches.